La primera, vamos a definir algunos conceptos básicos sobre lo que es audición, hipoacusia y sordera. Después vamos a adentrarnos un poco en lo que es la situación mundial y en el Perú de la hipoacusia. Después, la parte más densa de la exposición va a ser principalmente lo que son las estrategias de prevención de la hipoacusia. Vamos a conversar también sobre un curso de prevención de trastornos de la audición que realizamos aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y por último, vamos a concluir con las conclusiones finales. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la audición? ¿No? Entonces, como bien ustedes pueden ver aquí en la imagen, es la capacidad de percibir y procesar los sonidos que nos rodean a través del sentido del oído. Es un proceso complejo que implica la captación de ondas sonoras por el oído, la transmisión de señales nerviosas al cerebro y la interpretación de estas señales como sonidos discernibles. Muy bien, ¿por qué entonces es importante la audición? La audición es muy importante en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con la parte de la comunicación, ¿no? ¿En qué nos ayuda la audición en la parte de la comunicación? Primero, en lo que es la recepción del habla y los sonidos, en lo que es la interacción social, lo que es la retroalimentación, lo que es la comprensión del entorno y lo que es la expresión de emociones y sentimientos. Respecto a lo que es la seguridad, nos ayuda para alertarnos ante peligros, para orientarnos espacialmente, nos da lo que es una conciencia del entorno, nos ayuda a lo que es la comunicación en entornos ruidosos y la detección de señales de advertencia. Referente a lo que es la experiencia sensorial, nos ayuda para lo que es la percepción del entorno, lo que es la interacción social, lo que es la estimulación emocional, la inmersión en experiencias audiovisuales y en lo que es la seguridad y orientación. Referente a lo que es la orientación espacial, nos ayuda a la localización de fuentes de sonido, a la orientación en entornos oscuros o con obstrucciones visuales, a la identificación de puntos de referencia auditivos y también para lo que es la alerta de peligros y obstáculos. Referente a lo que es el desarrollo del lenguaje, la audición nos ayuda a la percepción de los sonidos del habla, nos ayuda también a la imitación y reproducción de sonidos, al desarrollo del vocabulario y la gramática, a la comprensión del significado y del contexto, y también nos ayuda a lo que es el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. Referente a lo que es la interacción social, la audición nos ayuda a lo que es la comunicación verbal, nos ayuda a la expresión emocional y a la empatía, también al establecimiento y mantenimiento de relaciones, a la participación en actividades grupales y al desarrollo de habilidades sociales. Referente a lo que es el aprendizaje, nos ayuda a lo que es la recepción del conocimiento verbal, al desarrollo del lenguaje y la comunicación, a la comprensión auditiva y habilidades de escucha, a la participación en actividades grupales y colaborativas y a la recepción de la retroalimentación y la corrección. Referente a lo que es la alerta temprana, nos ayuda a lo que es la detección de alarmas, a la identificación de sonidos de advertencia, a la percepción de sonidos naturales, al reconocimiento de sonidos no familiares y a la orientación en entornos urbanos y rurales. Y por último, la audición nos ayuda en lo que es la identificación de fuentes de sonido. Nos ayuda para lo que es la localización espacial, la discriminación de frecuencias, la interpretación del contexto, reconocimiento de patrones y una atención selectiva, ¿no? Entonces, como ustedes han podido darse cuenta en esta diapositiva, la audición involucra muchas de las actividades que nosotros desarrollamos diariamente. Entonces, ahí es donde radica la importancia en todos estos ítems, ¿no? Recapitulando, tanto en lo que es la comunicación, seguridad, experiencia sensorial, la orientación espacial, el desarrollo del lenguaje, la interacción social, el aprendizaje, la alerta temprana y la identificación de fuentes de sonido. Ahora vamos a definir qué cosa es hipoacusia y qué cosa es sordera.
La hipoacusia es cuando la capacidad auditiva está reducida, ¿no? Según lo que es el Reporte Mundial de la Audición, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, clasifica la hipoacusia desde leve a profunda, ¿no? Y todo esto es respecto a lo que es la audición normal. ¿Qué cosa es lo que se considera una audición normal? Cuando los umbrales de la audición están menos de 20 decibeles en ambos oídos. Muy bien. Y si la hipoacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva, es completa o total, ya estamos hablando de lo que es sordera. Muy bien. Hay tres tipos de hipoacusia. La primera es la hipoacusia conductiva, ¿no? Entonces, la hipoacusia conductiva es cuando la causa de esta hipoacusia se localiza tanto en el oído externo o en el oído medio y dificulta lo que es la conducción del sonido hacia el oído interno, ¿no? Entonces, de ahí es donde proviene el nombre de hipoacusia conductiva, porque dificulta la conducción del sonido del oído externo medio al oído interno. El segundo tipo de hipoacusia es la hipoacusia neurosensorial. Esta se localiza cuando la causa está en el oído interno, ¿no? Que puede ser tanto en la cóclea, que es el órgano sensorial, en el nervio auditivo, que es la parte neurológica, o a veces en ambos, ¿no? Entonces, por eso se llama neurosensorial. Y por último, tenemos lo que es la hipoacusia mixta, en la cual se combinan elementos tanto de la hipoacusia conductiva como de la hipoacusia neurosensorial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la afectación puede darse tanto en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la prevalencia de la hipoacusia, tanto a nivel mundial como a nivel del Perú, ¿no? Que es importante también conocer. Entonces, según también este reporte mundial de la audición, que fue descrito en el año 2021, la hipoacusia afecta actualmente a más de 1.500 millones de personas, lo que equivale al 20% de la población mundial, ¿no? Y de estas 1.500 millones de personas que presentan hipoacusia, 1.160 millones presentan lo que es una hipoacusia leve y 430 millones presentan lo que es una hipoacusia moderada o profunda, ¿no? Que de no ser tratados oportunamente, muy probablemente afectarán lo que son las actividades diarias y la calidad de vida de estas personas. Muy bien, ahora vamos a hablar según la gravedad de la hipoacusia, ¿no? Se menciona que aproximadamente 1.160 millones de personas en todo el mundo presentan lo que es una hipoacusia leve. Unos 400 millones de personas tienen una hipoacusia que va de moderada a grave. Y casi 30 millones de personas presentan lo que es una hipoacusia profunda o completa en ambos oídos. Entonces, de ahí también radica la prevalencia de esta enfermedad y la importancia de poder hacer lo que es una detección precoz y un tratamiento oportuno. Ahora vamos a conversar referente a lo que es las diferencias tanto en lo que es edad y género. La prevalencia general de la hipoacusia de grado moderado o mayor aumenta con la edad, ¿no? Vamos desde un 12.7% a los 60 años hasta más del 58% a los 90 años. Cabe destacar que el 58% de las hipoacusias de grado moderado mayor afectan a las personas que son mayores de 60 años, es decir, a las personas adultas mayores. Y en cuanto a la diferencia por género, la prevalencia mundial de niveles tanto moderados o superiores nos indican que es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. En hombres, aproximadamente 217 millones de personas, que equivale al 5.6%, en comparación a los 211 millones de mujeres, que equivale al 5.5%. Muy bien, ahora vamos a conversar sobre lo que son los costos tanto directos, indirectos e intangibles de la hipoacusia. Más allá de las dificultades económicas a manera individual que produce la hipoacusia,
Es importante reconocer que la hipoacusia también repercute económicamente en la sociedad en su conjunto. Entonces, los datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que el costo a nivel mundial de la hipoacusia no tratada supera los 980 millones de dólares anuales. ¿Y esto qué incluye? Incluye tanto lo que es el sector de la atención de salud. Se estima que asciende aproximadamente a 314 millones de dólares. Y esto incluye los costos tanto de la atención de salud en niños y adultos, debido a la falta de atención de la hipoacusia. Pero este valor que les he mencionado no incluye los costos tanto de prestación de servicios y rehabilitación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la repercusión económica en el nivel salud es mucho mayor. El otro sector que también se ve afectado por la hipoacusia es en el sector educativo. Se estima que aproximadamente la población infantil que va desde los 5 a los 14 años con hipoacusia repercute en aproximadamente 270 millones de dólares. Y esto supone que no solo los niños con una hipoacusia al menos moderadamente severa requieren lo que es un apoyo educativo. El otro sector que también se ve afectado es la parte de la productividad. Hay costos que están relacionados tanto con el desempleo y la jubilación prematura de personas con hipoacusia. Y se estima que de forma conservadora afecta a 182.500 millones de dólares anuales. Lo otro que también se ha afectado son los costos sociales. ¿Por qué? Porque la persona con hipoacusia puede ser que también tenga lo que es un aislamiento social, tenga dificultades en la comunicación y también presenta un poco de estigma. Entonces, esto también añade 456.500 millones de dólares cada año. Entonces, estos costos se estiman sobre lo que es la base del valor monetario, que se atribuye un año vivido con discapacidad y se basan en los años de vida ajustados en función a la discapacidad. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la hipoacusia genera gastos en millones de dólares en diferentes sectores, ¿no? Tanto el sector salud, el sector educación, el sector productivo y también el sector psicológico-social, ¿no? Ahora vamos a conversar referente a la prevalencia de la hipoacusia en el Perú. Según el perfil sociodemográfico de la población con discapacidad, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2017, declaró que el 10.3% de la población, que equivale a 3.209.261 personas, de la población total del Perú, presenta una discapacidad, ¿no? ¿Y qué cosa es la discapacidad? Es que presenta alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias. Referente a lo que es el sexo, es, al menos aquí en el Perú, se dice que aproximadamente es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, estamos viendo que en mujeres aproximadamente es el 11.5%, que equivale a 1.820.304 personas. Mientras que en los hombres equivale a lo que es un 9% y equivale a lo que es un 1.388.957 hombres. También en este informe, el 81.6% manifestó padecer una discapacidad, mientras que el 18.4% manifestó tener de 2 a más discapacidades. De todas las discapacidades que se mencionaron, la que tiene mayor prevalencia, es decir, la que tiene la mayor frecuencia, es la dificultad para la visión, con un 48.3%. En segundo lugar, con un 15.1%, se presentaban tanto las dificultades para moverse o caminar y usar tanto los brazos y piernas. Y las dificultades de la audición, tanto hipoacusia como sordera, estaban en un tercer lugar con un 7.6%. En porcentajes menores también, algunos referían presentar
otras dificultades, como son para hablar o comunicarse, entender o aprender y relacionarse con otras personas. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es tanto funcionamiento y discapacidad. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que en sus siglas es el CIF, publicado en el año 2001, menciona que el funcionamiento es un término genérico que incluye diferentes factores, entre ellos el ejercicio tanto de las funciones y estructuras corporales, las actividades y la participación. Entonces, esto nos indica los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, que son tanto ambientales y personales. Entonces, como lo he mencionado anteriormente, diferencia tres componentes principales. El primero, lo que son las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, que incluyen también las funciones psicológicas. Por ejemplo, la función de la audición. ¿Qué son las estructuras corporales? Son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, extremidades y sus componentes, como por ejemplo el oído. ¿Qué cosa es la actividad? Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo, como por ejemplo el oír. ¿Y qué cosa es la participación? Es la realización de una tarea o acción por parte, es el acto de involucrarse en una situación vital, como por ejemplo escuchar música en un concierto. Entonces, estos componentes, como bien lo he dicho anteriormente, nos describen lo que son los aspectos positivos del funcionamiento. Pero estos mismos componentes también nos pueden hacer referencia a los aspectos negativos que describen la discapacidad y que se van a conceptualizar de la siguiente forma. Puede ser que la persona tenga una deficiencia, que son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. También puede ser que tenga una limitación en la actividad, que es la dificultad que tiene una persona para poder desempeñarse o realizar una actividad. Y por último también puede ser que tenga una restricción en la participación, que son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Y esto se evidencia al comparar la participación de esa persona con discapacidad con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad. Ahora vamos a hablar sobre lo que son factores contextuales, ¿no? Que son tanto los ambientales y los personales. Entonces, ¿qué son factores ambientales? Hacen referencia a lo que es tanto el contexto y el entorno más inmediato al individuo, llegando hasta el entorno general. Y referente a los factores personales, hacen referencia a las características de estas personas, que puede ser tanto la edad, el sexo u otros, que incluye también los aspectos sociales y culturales. Entonces, en base a todas estas definiciones, la CIF define a la discapacidad como un término genérico que incluye las deficiencias de funciones y estructuras corporales, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción del individuo que presenta una condición de salud y sus factores contextuales, que son tanto los factores ambientales y personales. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Lo otro que también quería comentarles era referente a lo que cosa es prevención, ¿no? Entonces, la prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir lo que es la aparición de la enfermedad, sino también a detener tanto lo que es el avance y atenuar las consecuencias establecidas. Y eso también lo define la Organización Mundial de la Salud desde el año 1998. ¿Cómo se clasifica la prevención? Se clasifica tanto en prevención primaria, secundaria y terciaria. Referente a lo que es la prevención primaria, son medidas que se orientan principalmente a evitar la aparición de una enfermedad
o problemas de salud mediante el control de los factores causales y predisponentes o condicionantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prevención primaria? Es disminuir la incidencia de la enfermedad. ¿Qué cosa es la prevención secundaria? Está destinada a lo que es el diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca en los sujetos aparentemente sanos las enfermedades lo más precozmente posible. ¿Y cómo se realiza eso? Mediante acciones tanto de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de la prevención secundaria? Lo que es la disminución de la prevalencia de la enfermedad. Y referente a lo que es la prevención terciaria, son acciones que están destinadas principalmente a lo que es la recuperación completa de la enfermedad clínicamente manifiesta. Y esto se hace mediante un correcto diagnóstico, tratamiento y una rehabilitación tanto física, psicológica y social. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de esta prevención terciaria? Que busca limitar o revertir las consecuencias de las condiciones de salud y las deficiencias que ya existen. Entonces, ya habiendo conocido los diferentes tipos de prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria, y como el tema principal de esta ponencia es la prevención de la discapacidad por trastornos de la audición, vamos a conversar sobre lo que son las estrategias de prevención de la hipoacusia. Dado que es más probable que ciertos trastornos de salud o influencias ambientales se den en determinadas etapas de la vida, las estrategias de prevención están dirigidas a grupos etarios específicos. Por ejemplo, en el periodo prenatal y perinatal, en la infancia y la adolescencia, en la etapa adulta y a lo largo del curso de la vida. Sin embargo, muchas de estas estrategias son aplicables en todas estas etapas de vida. Entonces, ahora vamos a ir por cada etapa de vida y qué podemos hacer para poder hacer la prevención de la hipoacusia. Muy bien, entonces, en el caso del periodo tanto prenatal y perinatal, una de las estrategias es la vacunación de las niñas y las mujeres. Entonces, se menciona que la vacunación contra la rubiola antes o durante de la edad reproductiva es muy eficaz para la prevención de la rubiola congénita en los niños. Y también se sabe que hay una investigación en curso referente a lo que es la prevención de la infección por citomegalovirus, ¿no? Que aunque es alentadora, todavía no se cuenta con una vacuna. Entonces, lo que queremos aquí es prevenir lo que es la hipoacusia congénita. Otra de las estrategias en el periodo prenatal y perinatal es la atención materna y neonatal, ¿no? Y esto claramente se relaciona con el sistema auditivo del niño. Los datos científicos nos mencionan sobre el efecto positivo que una mejora en la atención prenatal y perinatal tienen en la morbilidad de estos niños que están por nacer. Entonces, hay una relación directa entre la atención materna y la hipoacusia. Lo otro también importante es que en el caso de las madres que tengan infección tanto por sífilis, citomegalovirus, toxoplasma o VIH, nos menciona que el tratamiento oportuno nos va a ayudar a lo que es la mitigación del riesgo de presentar hipoacusia congénita. Y lo otro también que es importante es que tenemos que reducir al mínimo los efectos de los medicamentos ototóxicos, tanto en las madres como en los niños. Muy bien. Otro tema importante también como estrategia para la prevención de la hipoacusia en el periodo prenatal y perinatal es el asesoramiento genético. Muy bien, en familias que tienen antecedentes de hipoacusia, el asesoramiento genético puede preparar a los padres ante la posible hipoacusia o sordera de los hijos. Y sobre todo también los puede orientar para la detección y la rehabilitación temprana. El asesoramiento genético consiste en suministrar información exacta de forma no directiva con el objetivo de ofrecer un apoyo médico, psicológico y social.
Los servicios de asesoramiento deben tener siempre en cuenta las creencias y los valores de las comunidades de las personas sordas. Y dada la correlación que existe entre la sordera congénita y la consanguinidad, hay que generar conciencia al respecto y garantizar el acceso a los servicios de asesoramiento preconcepcional y prematrimonial para las parejas que son cosanguíneas, para que puedan ayudar a mantener y mejorar los resultados, incluido tanto lo que es la prevención, la detección y el tratamiento de las personas que presentan estas patologías. Muy bien, ahora en la etapa de la infancia y adolescencia. ¿Cuál vendría a ser una estrategia importante? Lo que es tanto la vacunación infantil y adolescente. Se dice que más del 19% de las pérdidas auditivas en la infancia podrían evitarse tan solo con vacunar contra la rubiola y la meningitis. Las vacunas son muy efectivas para proteger como enfermedades comunes tanto sarampión, parotiditis, rubiola y meningitis. Y por lo tanto también podrían ayudar a prevenir la aparición de la hipoacusia que se produce por la complicación de estas enfermedades. Asimismo, las vacunas contra ciertas bacterias y virus comunes, como por ejemplo el virus de la gripe, que se asocian tanto a lo que es la otitis media, también son útiles para reducir la incidencia de estas infecciones. Otra también es el diagnóstico y el tratamiento precoz de lo que es la otitis media. ¿Por qué? Porque esto evitará la aparición o el avance de la hipoacusia. Dado que la otitis media aguda no tratada suele conducir a lo que es la otitis media crónica supurada, los esfuerzos deben dirigirse a reconocer y tratar la otitis media aguda para prevenir su recurrencia y evitar las infecciones crónicas del oído. Entonces, ¿qué cosa es lo importante? El diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la derivación oportuna también donde los especialistas. En el caso de los pacientes adultos, si bien el proceso de envejecimiento es inevitable, la pérdida de la audición que conlleva no siempre lo es. Hoy en día se sabe que la hipoacusia relacionada con la edad es una afección que es multifactorial, tanto lo que es el envejecimiento coclear y neural. Entonces, se sabe que para la pérdida auditiva intervienen varios factores, como por ejemplo factores genéticos, afecciones auditivas subyacentes, enfermedades crónicas y también factores ambientales, como por ejemplo lo que es la exposición al ruido, el uso de medicamentos ototóxicos y también nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Hacer cambios en los factores de riesgo, sobre todo en los que son modificables, ya que esto va a alterar lo que es la trayectoria auditiva de la persona y va a influir en la magnitud de la pérdida auditiva que pueda tener. Entonces, hay diferentes programas, tanto de protección o conservación de la audición, que pueden reducir lo que es la exposición diaria de los trabajadores al ruido y limitar también el efecto sobre las células ciliares, para mejorar de esta forma lo que es la salud auditiva. Muy bien. Lo otro también es que hay diferentes estrategias que se pueden tomar a lo largo del curso de vida. Entonces, ¿de qué forma, no? Si es que nosotros tomamos medidas de protección, como por ejemplo cuando nosotros disfrutamos de pasatiempos, ¿no? Como por ejemplo escuchar música, ir a conciertos, ver la televisión. Entonces, ¿qué cosa va a ayudarnos esto? En que va a limitar la cantidad de exposición al sonido a través de dispositivos de audio personales que se pueden utilizar, por ejemplo, en esas actividades sociales. Por ejemplo, si es que vamos a un concierto y vemos que el ruido es demasiado, podríamos de repente utilizar tapones que va a permitir que el sonido disminuya y de esta forma va a proteger lo que es nuestra salud auditiva. Muy bien, lo otro que también es importante es el control, bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? Que es el control del ruido en los lugares de entretenimiento, ¿no? Y, por ejemplo, mencionarles que la Organización Mundial de la Salud está preparando lo que es un marco, una legislación para
controlar lo que es la exposición al sonido en los lugares de entretenimiento, ¿no? ¿Y cuáles son estos componentes? Primero, lo que es limitar los niveles de sonido. Número dos, lo que es la medición del sonido. Número tres, suministrar dispositivos de protección auditiva a las personas que asisten a estas actividades. Número cuatro, lo que es la difusión de información y mensajes de advertencia. Número 5, que hayan también zonas silenciosas. Y por último, lo que es la distribución y gestión del sonido. Otra cosa importante también es la prevención de la ototoxicidad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es juiciosamente recetar a nuestros pacientes medicamentos, sobre todo los medicamentos que pueden ser ototóxicos, ¿no? Entonces, de esta forma también vamos a evitar eh, que estas personas puedan tener daño en la parte de la audición, y en todo caso, si es que nosotros recetamos este medicamento por ser necesario, lo que tenemos que hacer es un seguimiento audiológico de forma regular. Muy bien, ahora quiero comentarles referente a un curso que estamos realizando aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Este es un curso que lo desarrollamos en la dirección en la cual yo trabajo, que es la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud, con el apoyo técnico de los expertos temáticos de un departamento en especial, que es el Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en la Comunicación. Este curso, que se los voy a mostrar acá, es un curso virtual que se llama Bases Conceptuales para el Manejo Integral de la Discapacidad Auditiva en el primer nivel de atención, en el marco de las redes integradas de salud. Este es un curso que nosotros hemos desarrollado a partir de este año, que es el año 2024, y estamos en nuestra tercera edición, ¿no? Esta tercera edición es la última edición de este año 2024. Pero para el año 2025 hemos hecho algunas mejoras y vamos a hacer 4 ediciones, ¿no? La primera edición empieza en el mes de febrero del año 2025 y la convocatoria va a realizarse a partir de la quincena de enero del año 2025. ¿De qué forma ustedes pueden conocer referente a la convocatoria? Ustedes pueden ingresar a las redes sociales oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación, específicamente a la página del Facebook, y aproximadamente a principios de mes o a quincena del mes de enero va a estar toda la información para que las personas puedan inscribirse a este curso. Este es un curso que es totalmente gratuito, es un curso que es asincrónico, quiere decir que el participante va a poder llevar el curso según su disponibilidad de tiempo. Y la otra cosa importante también es que este tiene puntaje válido para la recertificación médica otorgado por el Colegio Médico del Perú y con el auspicio también de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del Perú. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el banner, ese es un banner preliminar sobre la información del curso. Entonces, este es un curso que está dirigido a médicos colegiados a nivel nacional y de cualquier subsector de salud. Puede ser tanto MINSA, eSalud, Fuerzas Armadas y Policiales, o pueden ser médicos que también trabajen en la parte privada. Muy bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de este curso? Es contribuir a prevenir la discapacidad auditiva debido a la hipoacusia en el marco del cuidado integral de la salud por curso de vida. Entonces, como ya se los he mencionado anteriormente, hay una alta prevalencia de personas que presentan hipoacusia o sordera, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y eso tiene una repercusión tanto en la calidad de vida de la persona, porque ve limitadas sus actividades y aparte ve restringida su participación en comparación de otras personas, y aparte porque también tiene una repercusión económica, ¿no? Tanto en el sector salud, educación, productivo y otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este curso? Es fortalecer las capacidades de los médicos de todos los niveles de atención para lo que es la prevención de la discapacidad auditiva debido a hipoacusia. Y todo en el marco del cuidado integral de la salud por curso de vida.
Y el público objetivo, como bien lo había mencionado antes, el único requisito es que sean médicos colegiados, ¿no? Y pueden ser a nivel nacional de todos los subsectores de salud. Acá les muestro más o menos cuáles son los módulos de enseñanza que tenemos. En total son 4 módulos. El primer módulo vamos a hablar sobre lo que es, de repente un poco más profundizado lo que he mencionado el día de hoy, tanto lo que es la situación mundial y en el Perú de la audición. Vamos a definir conceptos básicos sobre lo que es la audición, hipoacusia y sordera. Vamos a ver cuáles son los factores causales, tanto de hipoacusia y la protección de la audición. Y también vamos a conversar sobre lo que son las estrategias de prevención de la hipoacusia, pero mucho más detallado, ¿no? Lo que les estoy presentando el día de hoy es una pincelada de lo que se va a dar en el curso. En el módulo 2 vamos a ya tocar temas más de anatomía y fisiología. Vamos a hablar sobre lo que es la anatomía básica del oído, el sonido y la fisiología del oído. Vamos a hablar sobre las enfermedades tanto del oído externo y medio que podrían causar una discapacidad auditiva y también vamos a clasificar la hipoacusia, ¿no? Yo les he dicho que hay de leve a profundo, pero nosotros vamos a conocer todos los tipos de hipoacusia que hay y cómo podemos detectarla. En el módulo 3 vamos a identificar la hipoacusia tanto en niños y adolescentes, como también en adultos y adultos mayores. Vamos a hablar también sobre lo que es la habilitación y la rehabilitación auditiva, y también vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva y el rol de los trabajadores de la salud. Y por último, también vamos a mencionar cómo debe ser el registro con los códigos CIE-10 que se vinculan a lo que es la discapacidad auditiva. Y en el módulo 4 vamos a hablar de temas que creemos que son importantes que todo médico tiene que conocer. En primer lugar, lo que es la bioética en la práctica médica. Vamos a profundizar también sobre lo que es discapacidad, persona con discapacidad, rehabilitación y funcionamiento. Vamos a también mencionar lo que son conceptos básicos de lo que es la rehabilitación basada en la comunidad. Y por último, vamos a hablar sobre lo que son las redes integradas de salud en rehabilitación y también los flujos de atención, ¿no? Tanto lo que es GIS-MINSA y lo que es el REFCON. Entonces acá les he traído algunos ejemplos, por ejemplo, de diagnósticos vinculados a discapacidad y cuáles son los códigos CIE-10 para el registro, tanto en el GIS-MINSA como en el REFCON. A ver, vamos a mencionar, por ejemplo, el diagnóstico de hipoacusia no especificada con su código CIE-10 H91.9, ¿no? Que en el CIE-10 lo menciona como si fuera hipoacusia no especificada. Entonces, estos son diferentes diagnósticos, tanto etiológicos como de daño, que ustedes van a ir aprendiendo con el curso y lo van a poder utilizar para poder hacer un mejor llenado, tanto en el GIS-MINSA como en el REFCON, ¿no? Estos también, por ejemplo, son diagnósticos vinculados, por ejemplo, para mencionar algunos, ¿no? Una infección intrauterina por citomegalovirus que puede causar una hipoacusia congénita. Entonces acá colocamos su código CIE-10. Por ejemplo, una meningitis bacteriana que también puede causar una hipoacusia con su código CIE-10 A39.0. Muy bien, por ejemplo, si es que el paciente tiene una malformación congénita en el oído que causa un problema de la audición, también podríamos colocarlo como diagnóstico, ¿no? Y lo vamos a colocar tanto si es presuntivo o definitivo. Entonces, este es un ejemplo de cómo tendría que ser el registro en lo que es el formato GIS-MINS. Entonces, acá colocamos los datos del paciente y acá, por ejemplo, en lo que son diagnósticos de consulta, vamos a colocar que presenta una hipoacusia no especificada con el código H91.9 como diagnóstico presuntivo y como diagnóstico definitivo vamos a colocar una infección intrauterina por citomegalovirus con el código CIE-10 P35.1. Este es en el formato GIS-MINSA. Y en el formato REFCON, por ejemplo, es cuando nosotros queremos hacer la derivación de un paciente y también aquí en el espacio donde dice diagnóstico colocaríamos también el diagnóstico que nosotros encontremos tras la evaluación clínica y exámenes de laboratorio, ¿no?
También colocaríamos tanto lo que es una hipoacusia no especificada con un código CIE-10 H91.9. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta ponencia? No olvidar que la ponencia era prevención de la discapacidad por trastornos de la audición, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos aprendido? El concepto sobre lo que es la audición, que como bien lo mencioné, es la capacidad de percibir y procesar los sonidos a través del sentido del oído y que tiene mucha repercusión en muchas actividades que nosotros desarrollamos diariamente. Entonces, es importante para la comunicación, el desarrollo del lenguaje, la interacción social, el aprendizaje y otros. ¿Qué cosa es la hipoacusia? Es cuando nuestra capacidad auditiva está reducida en comparación con lo que es la audición normal. Y si esta hipoacusia es completa o total, se le llama sordera. También mencionamos que hay tres tipos de hipoacusia: la conductiva, la neurosensorial y la mixta. También mencionamos que la hipoacusia afecta al 20% de la población, que la mayor proporción de hipoacusia es de grado leve y que es ligeramente superior en los hombres, ¿no? También mencionamos que la hipoacusia de grado moderado o profundo aumenta con la edad. Y también, si vemos el contexto de nuestro país, el INEI, según el censo del año 2017, menciona que hay un 10.3% de personas que presentan alguna discapacidad y que estas son mayores en mujeres y que las dificultades de la audición ocupan un tercer lugar. Entonces, es importante que nosotros hagamos una detección precoz, un tratamiento oportuno y una derivación efectiva. Lo otro también que mencionamos es que la parte de la prevención de la discapacidad por trastornos de la audición están dirigidas a diferentes grupos etarios. Pero muchas de estas recomendaciones y muchas de estas estrategias pueden aplicarse en todas, ¿no? ¿Y cuáles son estas estrategias de prevención? Por ejemplo, en el periodo prenatal y perinatal, lo que es la vacunación en mujeres, lo que es una buena salud materna y neonatal, y lo que es un buen asesoramiento genético en familias que tengan antecedentes de hipoacusia. En el caso de la infancia y adolescencia, ¿qué cosa es una buena estrategia? Lo que es la vacunación infantil, el diagnóstico y el tratamiento temprano también de la otitis media, ¿no? Que eventualmente puede hacerse crónico, convertirse de una otitis media aguda a una otitis media crónica supurada y causar lo que es una hipoacusia. En el caso de los adultos, lo que es el control del ruido en el trabajo con el uso de los EPPs. Y por último, a lo largo del curso de vida, que nosotros practiquemos lo que es una escucha segura en entornos recreativos, lo que es el control de ruido en lugares de entretenimiento, lo que es la prevención de la ototoxicidad por el uso de medicamentos que son ototóxicos, y por último, lo que es el seguimiento audiológico regular. Muy bien, entonces ya con esto daría por finalizada la presentación del día de hoy. Agradezco nuevamente su permanencia, su participación, y en el caso tengan alguna pregunta, estoy aquí presto para poder absolverla. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor César, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos a que puedan realizar sus preguntas a través del chat. Bien, doctor, ya tenemos una consulta que nos indica qué medidas se pueden tomar para prevenir la pérdida auditiva. Sí, como bien lo mencioné, hay diferentes estrategias y estas estrategias se basan en los diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, vamos a retomarlo nuevamente. Como bien lo había mencionado, por ejemplo, hay estrategias que podemos aplicar en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, si es la etapa prenatal y perinatal, principalmente lo que es la vacunación para evitar lo que es la hipoacusia congénita y también que las madres tengan lo que es una buena salud, tanto materna como perinatal, ¿no? Y también lo que es el asesoramiento genético en familias que tengan antecedentes de hipoacusia.
Eso sería en la parte prenatal y perinatal. Lo otro también en la parte de la infancia y adolescencia es también lo que es la vacunación infantil y el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, ¿no? En el caso de los adultos, como ya es una población que trabaja, lo que hay que hacer es el control del ruido en el trabajo mediante el uso de los EPPs y a lo largo del curso de la vida, principalmente cuidar nuestro oído, de escuchar música fuerte en los conciertos, ¿no? Lo otro también es evitar el consumo de medicamentos que sean ototóxicos y lo que siempre recomiendo a todos los pacientes es siempre el control médico de forma regular, ¿no? Tengamos o no alguna patología, nosotros tenemos que ir donde nuestro médico de atención primaria para que nos pueda hacer un control general y detectar precozmente si es que tenemos algún inicio de patología. No sé si es que Bien, tienen alguna otra. sí, doctor, una consulta más que nos indican cada cuánto tiempo es recomendable realizarse una limpieza de oídos. Bueno, eso depende, ¿no? Normalmente nosotros dentro del oído tenemos el cerumen, que es algo natural, que nos protege también el paso de eh, elementos externos de la parte externa a la parte interna de nuestro oído, y normalmente este cerumen de por sí solo se va eliminando, ¿no? Ya nosotros tendríamos que ir donde el otorrino para que nos pueda hacer un examen físico, ver cómo está nuestro conducto auditivo, y en el caso, por ejemplo, tengamos algún tapón de oído que haga que nuestra audición disminuya o sentimos que escuchamos menos, en ese caso ya se podría recomendar lo que es un lavado de oídos. Pero en todo caso, si tenemos el cerumen y solito lo expulsamos, no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Entonces, principalmente siempre el control regular con su médico otorrino para que pueda determinar si es que se requiere o no este lavado de oídos. Bien, muchas gracias, doctor. Nos consultan también a partir de qué edad usted recomienda hacer un chequeo auditivo. Yo recomiendo que desde que son bebitos, ¿no? Hay que hacer lo que es un tamizaje neonatal para determinar si es que el niño presenta o no una hipoacusia congénita, ¿no? Entonces, lo que siempre se recomienda a todos los pacientes es que lo principal es hacer un diagnóstico precoz. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico precoz? Acudiendo a nuestro centro de salud más cercano para que el médico de atención primaria pueda hacernos los exámenes correspondientes. Entonces, tiene que ser incluso desde el embarazo, ¿no? Desde el embarazo hay que examinar a la mamá y una vez que nazca el niño también hay que hacer el control del crecimiento del niño sano y determinar si es que presenta alguna patología o no. Entonces, acá la clave es principalmente el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Gracias, doctor. Vamos a terminar con esta preguntita que nos indican cada cuánto tiempo debe uno realizarse la evaluación para el descarte de hipoacusia de acuerdo a las etapas de vida. Claro, como les decía, ¿no? Principalmente yo considero que tengamos o no alguna patología, nosotros tenemos que ir al médico por lo menos una vez al año, ¿no? Para que nos haga un control, ver cómo está la parte externa del oído, ver cómo está el conducto auditivo externo, la parte del oído medio, ver cómo está la membrana timpánica, ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a prevenir alguna patología a futuro y en el caso, por ejemplo, tengamos algo que no esté bien, el médico lo va a poder detectar y va a poder dar lo que es un tratamiento oportuno, lo antes posible. Entonces, con que ustedes vayan al médico otorrino una vez al año, yo considero que es bastante aceptable. Bien, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, doctor César. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, como les dije, yo creo que el resumen de toda esta exposición, principalmente para lo que es la prevención de la discapacidad y los trastornos de la audición, es dos cosas claves. Primero, la detección precoz y segundo, lo que es el tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recomendar a nuestros pacientes? Que ellos tienen que acudir a su médico de atención primaria para que puedan hacer un screening de alguna patología que puedan tener en el oído. En el caso se detecte que de repente hay algo que no esté bien, el médico de atención primaria va a derivar a este paciente donde los médicos especialistas, ¿no? Principalmente lo que es el médico otorrino, el médico rehabilitador, para que pueda dar lo que es un tratamiento especializado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos hacer lo que es la detección precoz. De esta forma vamos a evitar las complicaciones de la hipoacusia para que no llegue a ser lo que es una sordera. Bien, muchas gracias, doctor César Augusto, que nos ha acompañado el día de hoy del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes.